Se embarca rumbo hacia el norte y funda el puerto de Chancay, puerto de Yan, hoy Shanghái. Después remonta el río que toma enseguida su nombre, Yangtze, es de Yan, hoy Yangtze, y es en ese lugar donde recibe un despacho del emperador llevando el título de Andikán Kubi. Este le insulta y reta en una carta. Chan ordena enseguida a la tripulación de su navío seguir la costa hacia el norte y allí esperarle en un sitio seguro, cerca de la capital del emperador Kubi. Acto seguido, levanta un gran ejército haciendo todos los preparativos para la marcha tierra adentro, hacia las aldeas de Andikán. Llega a un lugar en donde establece su cuartel general, y allí aguarda al grosero emperador de las tierras del norte. El imperio de Andikán Kubi comprendía a la sazón los territorios al norte del río Huan hasta el río Amur. El nombre del río Oang proviene de Yuan, y Amur quiere decir la frontera. O sea que además de la región circundante a Pekín, incluía la Mongolia Interior, Manchuria y toda Corea. La batalla fue una sucesión de choques tremendos durante 3 días enteros. Para abreviar, diré que al final el rey Chang ganó la batalla gracias sobre todo a una buena astucia de guerra sugerida y utilizada por los pequeños chinos. El rey Chang vuelve a su campamento. El emperador de Tai es llevado ante su presencia. Sin vacilar un solo instante, le hace cortar la cabeza con su espada curva. Acto seguido, Chan se proclama Andikán de todo el imperio de Tai, menos el reino entregado a su hijo. Ese nuevo imperio recibirá el nombre de Taiwán, Tai o China de Yuan, y hoy Taiyuan marca el lugar exacto del campamento de Yuan, donde fue aclamado emperador. Una vez celebrados los festejos de la victoria y entronización, el rey Yan se dirige hacia la ciudad de Paipenga, ciudad payese, hoy Pekín. Después de unos breves combates, hace su entrada triunfal en esa capital, tomando posesión del fuerte de Andikán. En opinión del rey Yan, la ciudad de Paipenga debería tener un nombre bere, y la llama Kambeluk, de los Beleuk. Estableció su capital en dicha ciudad, pues al tener unos inviernos con nieve, le recordaba con nostalgia su tierra natal. El emperador de Kubi era en realidad un soberano nómada, porque residía casi siempre en tiendas de campaña y en ocasiones en 4 o 5 fuertes de los cuales disponía en sus provincias más extensas. Paipenga no era pues la capital de su imperio, y más pronto lo era Painku, hoy Harbin o Karbin. El rey Yan pudo constatar cómo el emperador Andikán se había suicidado en su habitación particular, clavándose una daga en el vientre. El rey Yan se hizo proclamar Kingo, con Dios, es decir, rey de los Churi, blancos, los cuales, procediendo de Severie, fueron traídos a esas tierras de Manchuria por los payos para hacerles trabajar como esclavos. Este reino se llamaría ahora Manchurie, y los nobles los Manchur o Manchu. A los esclavos liberados el rey Yan les atribuye todas las tierras de los Kure, y los llama Tartar, pequeños propietarios. Enterado de que los mandarines del sur se disputan por la posesión de las provincias y no quieren acatar su soberanía, al no entrar en sus cálculos dirigirse hacia esas tierras cálidas con un ejército represivo, el rey Yan decide desprenderse definitivamente de ellas. Entonces se forma a sus espaldas otro imperio, de Tailandia, con capital en Bangkok, quebrada o golfo de los Ban, hoy Bangkok. La frontera sureña del nuevo imperio de Yan será aproximadamente la misma que ahora, la de China con Vietnam. De paso diré que el río Rojo, o Songkhai, figuraba entonces con el nombre de Arroyo, siendo palabra de la lengua pali, hoy arroyo en castellano, dejando al sureste las tierras del reino de Cantón, pertenecientes a su hijo. Al oeste su reino quedaba delimitado por la región montañosa donde nacen los grandes ríos chinos. Al norte alcanza los montes Zaiyan o Zaiyan, frontera de Yan, hoy Shayan, y río de Aragón o Amur, la frontera. El rey Yan mandó edificar un hermoso palacio rodeado de 4 murallas espaciadas entre sí, siendo él mismo quien trazó los planes y luego vigiló las obras. Mientras estaba dedicado a esta tarea, recibe una feliz noticia. Alexandre se halla a varias jornadas, caminando hacia la ciudad de Kambeluk,
en el 3553 o 3552 a.C. Su alegría es inmensa e inmediatamente va al encuentro de Dios. Alexandre y Dardanos entran juntos a caballo en la capital de Cambaluc, y Dardanos propone que a partir de ahora se llame también Bekingo, con Dios Be, o del rey Be, hoy Peking. Diré que el nombre de Tíbet le fue dado en esta ocasión al monte más elevado de los Himalayak, los potentes picos de hielo, hoy Himalaya. Según contaron los mongoles, Tíbet quería decir pico del Be. También de ese viaje se debe el nombre de Gobi, aplicado a esa región de China y Mongolia por haber servido de camino a Alexandre, pues Gobi significaba camino de Dios. Dardanos está muy satisfecho, pero Alexandre es portador de una mala nueva para él. Efectivamente, es en este lugar y momento cuando se entera del horrendo asesinato de su hijo, siendo rey de Serdanie y rey de Itolie, por orden del padre Didi el Chato. Tal acontecimiento le pone en furor extremo. Alexandre le contesta que Bituregui ya se ha ocupado del asunto. Alexandre le anima y le solicita su compañía durante un tramo del camino que piensa recorrer, para comprobar si fuera el camino más idóneo para alcanzar el gran continente desaparecido llamado Amérique. Ian acepta gustosamente. Además del placer de viajar con Alexandre, tendrá así la oportunidad de conocer la totalidad de las tierras de su reino de Manchuria. Enseguida los dos hombres se dirigen hacia el norte y la región atravesada recibe la denominación de Carbín, tierra del camino. Rebautizan la ciudad de Painku con el nombre de Bingyango, ciudad del camino de Dios y de Ian. Pronunciación Bingyango, hoy Pinkyang o Carbine. Es aquí, en esta ciudad, donde el rey Ian se separa de su gran jefe, Alexandre, y Dios de los hombres. Mientras Ian regresa a Cambaluc, Alexandre prosigue su viaje a lo largo de un gran río, hasta su desembocadura. Lo llama Río Aragón. Más tarde será llamado Amur, frontera norte del reino de Manchuria creado por el rey Ian. Visitan la gran isla de Porronai, después llamada Zaikhalin, y hoy Sakhaline, Sajalín en castellano. Aprenden que para poder dirigirse más fácilmente hacia las tierras del norte, casi siempre heladas, es preferible hacerlo por mar, yendo más al este, bajando primeramente en dirección sur, y luego siguiendo las costas de una gran isla llamada Payeso, hoy Yeso. Deberán remontar hacia el norte por las islas Kuriles, son islas de los Kures, llamadas así por pertenecer todas a cofradías de Kures, siendo estos los únicos habitantes de dichas islas. Llegan a una gran tierra, apareciendo toda nevada, pues el final del verano se aproxima, y en esas latitudes el frío es ya intenso. Dan a aquella el nombre de Kanzatak o Kanzaktak, según la pronunciación china, lugar de raquetas, hoy península de Kamchatka o Kamchatka, pues debióse efectuar todo el recorrido con una especie de raquetas a fin de no hundirse en la nieve, siendo ésta de varios metros de espesor, muy blanda y no cesaba de caer. La ruta es ahora dirección noroeste, alcanza muy penosamente unos montes llamados Kuriak, de los Kures, donde se refugian en construcciones abandonadas por los Kures, situadas en lo alto de una montaña. No pudiendo avanzar más, deciden pasar el invierno en este lugar. Cuando parece que el tiempo ha mejorado, se embarcan nuevamente, siguiendo la costa muy de cerca, atracan en una ensenada del agrado de Alexandre. Comprueban cómo las aguas muy claras rebozan de peces de toda clase y tamaños. La expedición se detendrá más de un mes explorando los alrededores. El lugar fue llamado Anadere, a causa de la forma peculiar de la bahía. Prosiguen su viaje con las barcazas. Ahora se dirigen claramente hacia el este, pareciendo bien demostrar a Alexandre cómo esa tierra podría comunicar con el antiguo continente desaparecido, llamado por los panís se apagó. De ahí la actual y antiquísima expresión española de se apagó. De vez en cuando encuentran pescadores malos. Estos andan por las tierras sobre raquetas largas y estrechas llamadas esquimal. Es cosa de los mal. Son los esquís. Los bere están muy esperanzados cuando una gran tempestad les obliga a desembarcar rápidamente. Tendrán que esperar mejor ocasión, pues es imposible hacerse a la mar.
Las barcazas han quedado en mal estado y no hay madera para repararlas. Entonces, Alexandre, guiado por varios esquimales, reanuda su viaje por tierra. Finalmente, ve como la costa no sigue hacia el este, sino francamente dirección oeste. Comprende que su expedición ha concluido. De nada sirve continuar. La buena dirección era el este. Interroga a los naturales. Según parece, a lo lejos, hacia el este, existe una tierra extensa, pero las barcazas no pueden aventurarse a realizar tal viaje. Las olas son demasiado altas y el tiempo se mantiene inclemente. Algunos de ellos lo intentaron, pero no volvieron nunca. Alexandre, bastante descorazonado, decide entonces regresar, es decir, dar la vuelta. El lugar donde se hallan ahora recibirá pues el nombre de Beringguru, lugar marítimo de los Bere, y el cual con el tiempo se interpretará por el Ver dio la vuelta, y más tarde aún con la sola expresión de Bering, de los Bere. Recordará a los navegantes cómo un día los Bere pasaron por esas latitudes. Alexandre y sus hombres realizan el viaje de retorno, sin ningún incidente. Tras suprimir varias barcazas, siguen la costa por el mismo derrotero recorrido antes, hasta llegar a las islas de Porro, Sakhaline y Yeso. Es un viaje mucho más rápido que el de ida. Alexandre puede entonces enviar un mensaje al rey Yan, anunciándole su situación. Gobe, Dios ve, hoy Kobe, en el Japón. Allí, Alexandre esperó al rey Yan para darle instrucciones y consejos a fin de acometer la gran empresa de redescubrir América. Dardanos, ya intranquilo por la larga ausencia de Dios ve, se pone en camino acto seguido. El punto en donde Dardanos se dirige y en el cual los dos hombres se encuentran pasará a llamarse Gobe, Dios ve, hoy Kobe. Y si he reseñado todos esos pormenores del viaje de Alexandre, siendo este capítulo destinado a la vida de Dardanos, es porque en este último lugar ocurrió algo muy importante para el futuro del rey Yan. Las explicaciones de Alexandre le insuflaron un deseo de arriesgadas aventuras. Alexandre no descarta los numerosos peligros. Él no dispone de tiempo para dedicarlo a la exploración de todo un continente. Su destino le llama urgentemente hacia la tierra de Siria. Pero él, Dardanos, con una nave en buenas condiciones, quizá la suya, consiga dar el salto y llegar hasta el continente perdido, donde antaño Dios pasó una juventud resplandeciente y dulce. Alexandre se acordaba muy bien de su juventud en Brasil, donde la temperatura era deliciosa y la vegetación exuberante. Si Dardanos quisiera intentarlo allí, encontraría sin lugar a dudas la nostálgica Tolimac, la ciudad que le vio resurgir en esta tierra, y el Duradu la Bella, con sus tiernos y amorosos recuerdos. Esas palabras fueron suficientes para decidir su nuevo rumbo. La futura suerte del rey Yan estaba echada. Haría cuanto le sugería el gran Alexandre. Es tiempo ahora de volver al punto donde dejé el relato sobre la vida y aventuras del rey Yan, o Huancan, como en aquellas tierras se le llamaba, es decir, a partir del instante de dejar a Alexandre en Bingyango. Después de residir unos meses en su capital de Cambeluk, esperando las noticias de Alexandre, no puede contener su impaciencia y, siempre previsor por si le ocurriese algún accidente por el camino, entrega la corona del imperio de Taiwán a su hijo, el príncipe heredero, Zhangongzhou, quien será muy famoso y engrandecerá el imperio. Para sí, Dardanos conserva aún el reino de Manchuria. El rey Yan toma la ruta conduciéndole a la tierra hoy llamada Corea, cuyo nombre proviene de los Kures, como la mayoría de los de esta región asiática, es decir, era Kurea, la propiedad de los Kures, porque en realidad casi todo el territorio formaba una inmensa lotecie, o lotesia. El rey tiene ocasión de visitar algunas de las fortalezas de los Kures, y se vio obligado a tomar al asalto algunas de las fortalezas. El rey Yan establece su cuartel general en el poblado de Payón, Buenos Payos, y es allí donde se entera de que su navío está fondeando un poco más lejos, al fondo de un estuario denominado Seúl. Al abandonar el poblado, los chinos llamaron a aquel Pyongyang, con esta pronunciación peculiar que tenían de colocar fonéticamente una G al final de cada palabra, sobre todo para separarla de la siguiente, hoy Pyongyang.
Al llegar a su barco, decide establecer su nuevo cuartel general en él. Le gusta un conjunto de bailarinas que le son ofrecidas y se las guarda todas a bordo. Después, el rey Ian se dirige hacia el sur, pues tiene la intención de visitar el famoso país de Japán o Japa, propiedad de Pa, poblado la primera vez en tiempos de la Patago por la belicosa tribu de los Panís. Ian nos informa cómo esa región es la del Kio, opio, producto llamado en Occidente opium, producto de los humanos payos, ahora opium en francés. Efectivamente, los payos lo daban a sus soldados al iniciar las batallas y lo inoculaban a los prisioneros antes de sacrificarlos en la mesa o misa, en el día de su gran fiesta de Pascua. Esta horrenda fiesta fue suprimida por los Bere en todas las tierras limpiadas del poder payo. Comprobó Ian cómo en esas tierras se conservaban intactas las costumbres inmorales de la paroxesión, famoso palanquín del pare, tal como la vio hacer en Europa, y con las mismas consabidas vergonzosas humillaciones para los funcionarios y favorecidos de la sociedad paya. Constató cómo en esos lugares se celebraba la fiesta de fin de año y año nuevo llamada Josepa, con los famosos alagartu idénticos a los de Caide, es decir, proyectando largas llamaradas de fuego por sus bocas o fosas nasales, según le contaron en su juventud los payos que presenciaron tales escenas. Además, hizo cerrar los témpale, templos o pagodas, son dedicadas al dios Sol, donde los paganos celebraban ritos obscenos y crueles. Persiguió a los raposos o rapados, en lo más oculto de sus escondrijos secretos. El rey Ian explica haber introducido el beso en la boca entre hombres y mujeres, tanto en las tierras de los imperios Tai y Kubi como en las de Manchuria y Japán, porque antes de su llegada era prohibido o desconocido tal proceder. Informa que su nave fondeó primeramente en el lugar exacto donde ahora se sitúa el puerto de Sasebo, expresión queriendo decir textualmente lo que en francés actual se escribe Sasebeau. Eso es hermoso, en castellano. En un poblado, luego llamado por el rey Ian Kanoya de la Noya, hoy Kanoya en Japón, expresión del rey Ian por enamorarse en ese lugar de una linda muchacha, hija de un rico comerciante. Después de separarse de Alexandre, él, a bordo de un gran navío construido en Otsakua, hoy Osaka, se fue hacia el sur, dirección de Babel, llevándose a bordo una hija de Ian para ser educada en Occidente debido a su gran inteligencia. Ocurrió que uno de sus acompañantes, Sardes, falleció en dicho lugar, siendo su cadáver depositado en un sepulcro mandado construir por Ian al otro lado de la bahía. Pienso que a la salida de Emporitol, entre los miembros de la tripulación, séquito y asistentes, Dardanos disponía de unas 36 o 38 personas. En varios puertos y por diversas razones dejó a tierra algún que otro ayudante o marino, mas el número de personas a bordo se había incrementado por la presencia de varios de los hijos del rey queriendo acompañarle y de algunas de sus esposas o concubine traídas consigo. Fue Dardanos quien inventó en el curso de este viaje la expresión de concubine, dicho concubina en el español actual. A su arribo a Japán debía llevar a más de 60 personas, de las cuales la mitad serían de raza blanca. Antes de llegar Ian a la antigua capital del reino, llamada Kyoto, hoy Kioto, el rey de Japán o Nippon, propiedad de la Panie o Panie Mia, se había fugado más al norte. Buscado por una patrulla sarde, ésta lo alcanzó en los subterráneos de un templo, razón por la cual el lugar fue llamado Yedu, y a su vez por haber sido enterrado tal rey en este sitio. Mucho más tarde se trasladaría allí la capital del reino, tomando entonces el nombre de Tukio o Tokio. Después, siempre con su barco, sigue la costa oriental de esa gran tierra, y los nombres aún subsistiendo, al parecerse mucho a los antiguos, nos indican su itinerario. Iwankai, puerto de Iwan, hoy Iwaki. Iwanume, humanos de Iwan, hoy Iwanuma. Aranomake, bonito valle, hoy Aranomachi. Ishinomake, son chinos guapos, Ishinomaki. Kanamake, es lugar bonito, hoy Hanamaki.
Ahora Ian llega a la isla antaño llamada por los payos Payeso y por los cures Rocker. En un pequeño puerto, gustándole debido a la amabilidad de los pescadores y a la belleza del paisaje, descansa unos años y contrae nuevo matrimonio. A tal solemne ocasión cambia el nombre del pueblo por el de Ukaidu, puerto propiedad de los Uk. No sé dónde se sitúa exactamente este puerto, pero es posible que sea el de Hakodate, nombre proviniendo quizá de Ukodate, es de los Uk. Para mí no ofrece ninguna duda que el nombre actual de Hokkaido procede de Ukaidu, por tratarse muchas veces de una sucesión de pronunciación mal transcrita a los signos latinos. En todo caso, constato cómo, del lado occidental de la isla, aparece el nombre de Iwanai, playa de Iwan, hoy Iwanai, donde descansaron un tiempo. Más tarde se formó un poblado, el cual a su vez fue llamado Kutshan, refugio de Chan, hoy misma fonética. Parece ser que Ian se consideró el señor absoluto de la isla, pues la declaró propiedad suya, proclamando formaría parte del gran reino de los Sardes. Ian enumera muchas características acerca de las poblaciones, las compara con los chinos dejados en Cambeluk, en Cantoin y otros lugares. Compruebo cómo todas sus apreciaciones se han revelado correctísimas en el curso de los anales de esta humanidad. Aseguró que de todos modos las gentes dedicadas a las tareas del campo, los artesanos y los comerciantes no tenían la maldad de sus congéneres de Occidente, los cuales conoció en las filas del ejército imperial. Según Ian cuenta, en esas tierras se hablaba el palique, lengua teniendo algunas diferencias con el elengoa en cuanto a los vocablos empleados, y bastante referente a la pronunciación de las palabras, pues era necesario prestar mucha atención y hacerlas repetir varias veces para poder captarlas. Dijo que la escritura era jeroglífica aglomerada, tal como la practicaron antes los patuense. Ian, o Dardanos, como prefiero llamarlo, dejó en esos lugares la tradición del árbol de Navidad, para celebrar el nacimiento de Dios Alexandre. Hizo también conmemorar la gran victoria de Troya, con los Reyes Magos, los cuales fueron a Iruán para sellar el más fantástico tratado de paz jamás conocido antes en esta tierra. Los Reyes Magos Tai desfilaron por las calles de las ciudades, fundadas o reconstruidas por Dardanos. Traerían a su vez regalos para los niños, tal como un día Alexandre instituyó esa celebración en Zaragoza. Los panís hablan a Dardanos del antiquísimo reino desaparecido de los patos, llamado Sepango o se apagó, por lo que decide que el momento ha llegado para seguir las instrucciones, consejos o sugerencias del gran Alexandre. Se embarca pues nuevamente poniendo rumbo a las islas que dirigiéndose hacia el noreste le pueden llevar hasta el famoso continente Amerik, tantas veces nombrado en la Bibele. Los panís describían una gran isla, antaño helada, llamada Carpantarie, segundo nombre de Australia, situada hacia Kangeru, primitivo nombre de Australia. De esta denominación proviene el actual nombre de canguro. Las bolsas llevadas por dichos animales para abrigar a sus pequeños se debe en su origen al frío reinando en las costas semiheladas de la antiquísima Australia. Muchas otras grandes y pequeñas, diseminadas en el vasto mar, formando la gran propiedad de los patos y después de los payos, llamada Papuacie, semillero coño de pa. Además, los notables con los cuales Ian pudo conversar afirmaban que un gran imperio existía en una inmensa isla llamada Pasepic. De este último nombre, queriendo decir son picos de pa, para referirse a los picos de los Andes y no a una isla. Pensaban en la América del Sur, la cual tomaban por una gran isla. Procede el actual Pacífico, ahora atribuido al océano. El nombre original de la isla de Pascua es Pazcua y existe desde hace más de 15.000 años y por lo tanto no tiene nada que ver con la explicación oficial ofrecida ahora. El nombre de Filipinas proviene de Pailepines, son islas de la tierra de los payos. En la Edad Media se escribió Pilipines, porque el ph equivalía a pa y le se pronunciaba li desde hacía miles de años antes de esta era. Como comprenderán, si el nombre procedía de Felipe, no se diría Filipinas, sino Felipenas, o cuanto menos Filipinas.
Referente a las islas llamadas de las Galápagos, la verdad es que no recibieron este nombre por encontrarse en ellas unos animales dichos galápagos, nombre supuestamente sinónimo al de tortugas u otros bichos raros, sino todo lo contrario. Fue a consecuencia de llamarse esas islas Galápago, hacia la Pago, que las tortugas gigantes hallándose allí recibieron la denominación de Galápagos. Fin del viaje en Asia. Dardanos estuvo 33 años en Asia, del 3576 al 3542 a.C. Estancia en la India y Ceilán, 3 años, del 3576 al 3573 a.C. Estancia en Tailandia, 4 años, del 3572 al 3568 a.C. Estancia en Taiwán, Formosa y Cantón, 6 años, del 3568 al 3562 a.C. Estancia en Kambeluk, Manchuria y Japán, 20 años, del 3541 al 3528 a.C.